Nuevo vídeo sobre Bash Scripting. Este vídeo va a tratar sobre bucles o estructuras repetitivas, lo que conocemos como loops. Bueno, a la izquierda, como siempre, vamos a encontrar la consola de comandos para ejecutar nuestro script y a la derecha el código fuente, como siempre hacemos. Bueno, las estructuras repetitivas lo que van a hacer es, como bien dice su nombre, pues repetir un trozo de código o una cantidad de líneas de código, dependiendo de que se cumpla o no una determinada condición, ¿de acuerdo? Lo va a repetir un número determinado de veces o mientras se cumpla una condición o hasta que se deje de cumplir una determinada condición o hasta que se cumpla una determinada condición. Eso ya lo vamos a poder controlar con las diferentes cabeceras de los diferentes bucles que vamos a trabajar. Los bucles que vamos a reflejar en el script de la derecha pues son 4, o vamos a trabajar básicamente con 4, con el bucle for-in, el bucle for, que es muy parecido a bucles de lenguaje de programación como PHP, como C, como Python. Vamos a trabajar también, sobre todo, también con el bucle while, que es un bucle repite mientras. Y por último haremos referencia al bucle until, que sería un repite hasta, ¿vale? Si tenéis conocimientos de lenguajes de programación, pues seguramente podéis aplicar esos conocimientos y comprender mejor todo lo que vamos a ir realizando. Este es un vídeo que va a ser bastante denso y que por tanto pues se puede alargar un pelín, ¿vale? Pero espero que tengáis paciencia, puesto que este tipo de estructuras se utiliza muchísimo en scripts y son muy útiles para trabajar. Las podemos combinar con sentencias condicionales sencillas, múltiples, el case y demás. Pueden anidar dentro lo que necesitemos y son bastante versátiles. Bueno, vamos con el trabajo que nos ocupa. Vamos a empezar por el primero de los bucles, el bucle for-in. Es un bucle que se parece bastante a otro bucle que existe en lenguajes como PHP, que es el bucle for each, y que se estructura de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, utiliza una variable, yo le voy a llamar variable auxiliar. Como veis, pongo la palabra reservada primero for, luego la variable auxiliar y después aparece la palabra in. Luego metemos un do y un done, porque justo en medio es donde meteremos el código que se va a ir repitiendo. Y detrás de in lo que tenemos que crear es un conjunto de elementos, un conjunto de valores. La forma más rápida y más útil de hacerlo, hay varias formas, se puede hacer con secuencias o incluso enumerando qué elementos van a formar parte de ese conjunto. No sé, por ejemplo, podríamos poner aquí lunes, martes y demás, ¿vale? Todos estos son elementos que pueden formar parte de ese conjunto, pero la forma más útil que yo suelo recomendar es creando el conjunto a través de una orden de Linux. Por ejemplo, en este caso, un cat etc passwd, vamos a utilizarlo como ejemplo. Entonces, en este caso, este for lo que haría sería ir dando tantas vueltas como elementos devuelva este cat, que serían todas las líneas del fichero de usuario, y en cada una de las vueltas la variable aux va a tomar el valor de una de esas líneas, ¿de acuerdo? Con lo cual, dentro del bucle podemos tratar esa variable o hacer cualquier tipo de comprobación interna. Bueno, para ilustrar esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a pedirle al usuario que introduzca el nombre del usuario, en este caso un nombre de login, un nombre sencillo, ¿ok? Y que vamos a guardar una variable que se llama usuario. A continuación lo que haremos será, en el bucle, será ir rotando e ir comparando dentro de las líneas que devuelve este cat, que vamos ahora a retocar con un cut, que vamos a cortar solamente el campo 1, que sería el nombre del usuario, teniendo en cuenta que el delimitador son los dos puntos. Entonces va a ir comparando el valor de cada nombre de usuario encontrado en el cat, lo va a ir comparando con nuestro usuario. Y en el caso de que lo encuentre, pues no lo va a indicar por pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sería sí. Con ese sería el condicional que vamos a utilizar. Veis que estoy anidando un if dentro del bucle. Si la variable $aux es igual a $, en este caso usuario, vamos a meter entre comillas por hacerlo de la misma manera, así nos aseguramos que todos los tipos de datos son exactamente los que deben de ser. Tenemos nuestro then y nuestro fin, ¿de acuerdo? Un if sencillo. Entonces aquí podríamos decir que el usuario $usuario existe en el sistema, ¿vale? Bueno, pues vamos a guardar, vamos a ejecutar este bucle, a ver qué pasa.
usuario.bucle.sh. Te pide el nombre del usuario, voy a decirle que sea profesor. Me dice que sí. Si ahora lo vuelvo a ejecutar, le digo que me busque el root, también lo encuentra. Voy a borrar pantalla. Y ahora voy a volver a lanzarlo y voy a utilizar un nombre de usuario que no existe. Con lo cual veis que no hay respuesta. ¿Vale? Si no hay respuesta, no imprime nada por pantalla. Pues quizás sería interesante meter aquí un eco diciendo que, lo siento, el usuario no existe en el sistema. Pero cuidado con esto. Ojo que esto siempre se va a ejecutar. Aquí no hay ninguna sentencia condicional. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta por si lo utilizáis en algún momento. Joselito, pues no existe en el sistema. Pero ya digo, repito que esto no sería lo más adecuado hacerlo así. ¿Cómo sería lo adecuado? Lo adecuado sería utilizar lo que venimos llamando una variable centinela. ¿De acuerdo? Una variable centinela que cambiaría su valor en el caso de que lo encontremos. Entonces, ¿cómo se hace esto? De la siguiente manera. Centinela, o incluso vamos a llamarle a la variable existe, vamos a ponerla a un valor 0. Significa que el usuario no existe en el sistema. Vamos a partir de esa premisa. En el momento en el que lo encuentre, existe, lo vamos a cambiar de valor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Existe. Cuidado con los nombres de las variables, que no se nos confundan, que luego entonces no funciona. Al final de este bucle sí que podemos establecer una condición y decir que si el valor de existe es igual a 1, quiere decir que en este caso podríamos decir que el usuario existe en el sistema. Si no, el usuario no existe. Y aquí un fin. Damos que ahora hago una comprobación y esta variable existe, solamente cambiará su valor en el caso de que lo localicemos. Si no lo localizamos, directamente no existe en el sistema. Entonces ahora sí que podemos lanzar el bucle. Si le ponemos profesor, lo va a encontrar, el usuario existe en el sistema, veis que lo comprueba bien. Y si utilizamos a Joselito, el usuario no existe. Con lo cual ya hemos aprendido otra cosa más que serían las variables centinela. ¿De acuerdo? Bien, el bucle for, como digo, un bucle muy potente. El truco quizá esté en establecer un buen conjunto o identificar bien el conjunto con el que quiere ir haciendo las comprobaciones y tener en cuenta que en cada una de las vueltas aux va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos de ese conjunto. Bueno, como habéis podido ver, el bucle for-in ya estaría explicado. Vamos a pasar al siguiente bucle, que en este caso es un bucle for. Bien, este bucle, vamos a subir esto un poquito para que lo podáis ver bien. Este bucle es un bucle que se caracteriza no por trabajar con conjuntos, sino porque nos va a permitir hacer múltiples repeticiones del código que incluyamos dentro, pero siendo estas iteraciones conocidas, es decir, nos va a permitir repetir un número de veces que nosotros estableceremos, ¿de acuerdo? Bueno, su cabecera es muy parecida, como decía, a la de otros lenguajes de programación, no obstante, va flanqueada la cabecera por un doble paréntesis, ¿de acuerdo? Y utiliza una variable, que por ejemplo vamos a llamar i, que podemos inicializar a un valor, en este caso podemos inicializarla a 1. Después tenemos que meter un punto y coma. A continuación introducimos cuál va a ser la condición para que el bucle esté continuamente rotando. Por ejemplo, vamos a decirle que i es menor o igual que 10. A continuación volvemos a poner otro punto y coma y aquí establecemos el incremento. ¿Vale? Como veis, se parece mucho a los bucles de PHP y demás. El do y el done, como siempre. Y en este caso, pues tenemos que este bucle, con esta variable contadora, la variable i, va a rotar 10 veces, desde 1 hasta 10, con un incremento de una unidad en cada vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí directamente le decimos que estamos en la iteración es vuelta, ¿no? Iteración número y ponemos $i, ¿vale? $i, perdón. Así. Con esto tenemos el bucle preparado para que dé esas vueltas. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Como es normal, al principio aparece lo que habíamos construido antes con el otro bucle, pero veis, acto seguido aparece iteración número 1, 2, 3, 4 hasta 10.
Bien, la condición, como veis, la construimos como condición normal de, quiero decir, con el operador menor o igual, ¿vale? O podemos hacer un menor igual, mayor o igual, menor estricto o mayor estricto. No hace falta utilizar los formatos que utiliza la orden test, porque esto en este caso no está dentro de la orden test, sino que utiliza una nomenclatura más común, ¿ok? Bueno, por ejemplo, podemos hacer ese bucle, podemos cambiar la variable, ¿vale? Contador es igual, en este caso, a 1, mientras que el contador sea menor estricto que 10, por ejemplo. Fijaros que ahora va a dar una vuelta menos y aquí contador más, ¿vale? Cerramos y hacemos un do y un done. Ok, entonces podemos poner aquí bucle 2, dólar contador. ¿Okay? Ese sería el formato. Fijaros que hay aquí un cambio en el color, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo, veréis que a ver cómo actúa en este caso. Esto lo dejamos como estaba. Y en el bucle 2, fijaros que efectivamente da 9 vueltas porque hemos cambiado y hemos puesto un menor. ¿De acuerdo? En principio, el bucle for en este formato quedaría ya totalmente terminado. Bueno, dentro de este bucle pues podríamos anidar cualquier otra estructura, ¿no? Condicional, otros bucles. Hay programadores que podrían incluso pensar que aquí, justo delante de la palabra contador, cuando hace la comparación, podríamos meter dólar contador. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver si esto afecta a la ejecución. Voy a borrar la pantalla para que lo veáis bien y lanzamos. Bueno, esto era el profesor. Vale. Pero fijaros que no afecta a la ejecución. Es decir, que si se nos colara, por ejemplo, un dólar contador, porque en realidad tú estás analizando si el contenido de esta variable es menor que 10, ¿vale? No habría problema en si se te escapa por aquí este dólar, porque no le va a afectar a lo que es la rotación o la cabecera. ¿Ok? Bueno, pues con esto el bucle for también quedaría totalmente explicado, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver ahora. Voy a subir el trocito de código por aquí. Esto lo vamos a bajar. Ahora vamos a continuar con el siguiente bucle. Bueno, en el primer bucle el for in trabajaba con conjunto, el segundo tiene una cabecera que nos permite establecer el número de vueltas que queremos dar exactamente y llegamos al bucle while, uno de los bucles que más se utilizan en scripts. Bucle while se caracteriza porque equivale a un repite mientras, ¿vale? Y podemos hacer múltiples ejercicios con él, ¿no? ¿Cómo se construye? Bueno, while primero lleva la palabra reservada, a continuación construiríamos una condición con la orden test, el do y el done, como siempre, ¿vale? Entonces, lo que insertemos aquí dentro del bucle se va a repetir mientras la condición se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos, imaginaos, le estamos pidiendo al usuario que introduzca su nombre. Introduce tu nombre, ¿vale? Supongamos que nombre va a recibir lo que introduzca el usuario. Pero queremos saber si nombre, en este caso, pues puede ser que esté vacío. ¿De acuerdo? Imaginaos que el usuario pues le da directamente al intro. Entonces podríamos construir una condición que fuera de esta manera. Aquí y aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Que mientras nombre esté vacío, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que, por ejemplo, podemos volver a pedirlo, ¿vale? real-p introduce tu nombre, ¿ok? Y volvemos a volcar sobre nombre, ¿de acuerdo? Veis que fuera y dentro hemos puesto la misma orden. Podríamos incluso prescindir de esta orden exterior. Podemos quitarla, ¿vale? Y podemos asegurarnos de que entre en el bucle poniendo nombre fuera a inicializarlo a la cadena vacía. Con eso, este while se cumpliría, es decir, que la condición sería cierta y entraría dentro del bucle, ¿vale? En este caso, echo has introducido $nombre. Con esto guardamos y vamos a probar ahora a ver cómo queda.
Este es lo mismo, aparecen los dos bucles y al final, bueno, aquí hay un pequeño problema y es que fijaros que al intentar hacer la comparación, pues dice, se esperaba un operador unario, ¿de acuerdo? Esto ocurre porque no hemos entrecomillado, en este caso, la palabra nombre, bueno, en este caso la variable. Vamos a volver a lanzarlo a ver si... Vale, ahora sí, ¿de acuerdo? Entonces dice introduce tu nombre, bueno, José. En este caso te dice introduce tu nombre, José, has introducido José. Vamos a volver a probarlo. Si me permitís un segundillo, vamos a intentar hacer aquí una pequeña cosa. Vamos a meter aquí un read y aquí un clear. ¿Vale? Este read menos P nos va a servir para decir pulsa una tecla para continuar. Es un read vacío, ya lo hemos trabajado en alguna ocasión. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir limpiar un poco la pantalla que se quede todo más visible. Vamos a lanzar el comando. Bueno, esto es lo del principio, hacer los bucles, dice pulsa una tecla para continuar, pulsamos, nos borra pantalla y dice introduzca tu nombre. Si ahora pulso intro, veis que vuelve a seguir preguntándomelo hasta que yo introduzca algo, ¿de acuerdo? Entonces, como filtro de datos podría servirnos también. Entonces, while va a estar continuamente rotando mientras la condición se cumpla. Y en este caso, pues, podemos establecerlo y construirlo para cualquier tipo de script que estemos fabricando. ¿De acuerdo? Bueno, while quedaría explicado. Vamos a ver el until, que sería el último de todo. El bucle until, que sería repite hasta. Entonces podemos poner un until, abro y cierro paréntesis, esa corchete. Aquí podemos poner otra condición y aquí un do y un done. ¿Okay? Deberíamos hacer lo contrario. ¿Vale? Hasta que nombre, y lo metemos en $nombre. Aquí, $nombre, comillas, hasta que nombre sea distinto de las cadenas, de la cadena vacía. ¿Vale? Un read menos P introduce un nombre. Llamar, por ejemplo, nombre 2. O sí. ¿Vale? Y aquí, así. Incluso aquí podemos poner has introducido $nombre 2. ¿Ok? Comillas para cerrar. Y nombre 2. Nombre 2, pues podemos meter, en este caso, comillas. Ahí está. Vamos a ejecutar esto, a ver qué ocurre. Pues siempre hacemos esto y tecleamos. Entonces, tu nombre, que sería José el primero, y el segundo has introducido, veis que no ha entrado dentro del until, ¿verdad? Porque no se cumplía la condición. Es decir, hasta que nombre sea distinto de la cadena vacía, como nombre, perdón, hemos cometido aquí un pequeño error, que faltaba aquí esto, ¿vale? De todas formas, veréis cómo ahora al ejecutarlo ocurre prácticamente lo mismo. ¿Veis? Introduce tu nombre, y cuando yo pulso ahí, ahí está. Entonces, en este caso, hasta que sea distinto de la cadena vacía, va a estar repitiéndose este bucle pidiendo que introduzcamos algo. Entonces, until serviría como un repite hasta y este es un repite mientras, ¿de acuerdo? Con lo cual, los bucles en este caso, pues quedarían todos representados en este script, en esta explicación de este vídeo. Hemos trabajado el for in, que es bastante potente, uno de los más potentes. Y después hemos trabajado con el bucle for para dar un número determinado de vueltas. ¿Vale? Hemos trabajado un par de bucles for. El bucle while, que se suele utilizar mucho en script, ¿de acuerdo? Y el bucle until, que quizás se emplea algo menos, pero también podría ser útil y sería equivalente. Me queda, por último, hacer una cosita que se suele hacer con los bucles, que es simular un bucle for a través de un bucle while. Simular bucle for con un while, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace esto? Imaginaos que tenemos que dar 10 vueltas, ¿de acuerdo? Pues creamos una variable que sea contador, la ponemos a 0 y podemos construir un while en la que podemos decirle que mientras la variable contador
sea menor o igual que 10, ¿vale? Do y done. Tenemos que asegurarnos que la variable se inicializa fuera y que también dentro de lo que es la ejecución del bucle vamos realizando incrementos de esa variable, ¿de acuerdo? Entonces, echo el valor, o estamos en la vuelta, por ejemplo, estamos en la vuelta $contador, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que hacer que contador sea igual a, en este caso podemos hacer la suma a través de esto que vamos a poner aquí, que es contador más 1, ¿de acuerdo? Sería utilizando la orden exp que analiza expresiones y en este caso pues, lo que hacemos es sumarle 1. Podría ser una forma de incrementar la variable. Guardamos y ejecutamos el bucle, por ejemplo este, ahí, y ahora como veis empezamos en la vuelta 0, estamos en la vuelta 0, 1 hasta la 10. Como hemos puesto menor o igual, damos 11 vueltas en vez de 10. Si quisiéramos dar 10, pondríamos menos LT, que es lower than, para que no dé una vuelta de más y lo tengamos así. O directamente, si ponemos menos LE, aquí podemos poner que se inicializa el contador a 1 para dar exactamente 10 vueltas. Con lo cual estamos simulando un bucle for que da 10 vueltas a través de un bucle while, utilizando para ello una variable contadora que inicializamos fuera y que luego dentro del bucle nos vamos asegurando de que se vaya incrementando de 1 en 1. Pues muy bien, con esto que han explicado los bucles, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.